Biología 4. Hoy voy a hablarles sobre antibióticos y sus usos. Un antibiótico es una sustancia química que es producida por otro organismo vivo o un derivado sintético, el cual tiene la función principal de eliminar o inhibir algunos mecanismos que realizan otros microorganismos que son las bacterias. La mayoría de estos antibióticos van a venir de los hongos, que están en una constante lucha contra las bacterias, ya que estos están o crecen en el suelo. Los hongos, al ser filogenéticamente parecidos a nuestras células eucariotas, no son una gran amenaza para nosotros. Los antibióticos se van a clasificar de acuerdo a su mecanismo de acción, a su grupo, a su familia o a su espectro, es decir, a qué atacan, a qué tipo de bacterias atacan. El primer grupo son los antibióticos beta-lactámicos, los cuales tienen una estructura en común y un mecanismo de acción en común. La estructura es el anillo beta-lactámico, del cual les voy a hablar más adelante, y el mecanismo de acción que realizan es la inhibición de la producción de la síntesis de peptidoglucano de la pared celular de las bacterias gram positivas y gram negativas. Remontándonos al momento de que se está reticulando el peptidoglucano, recordemos que son cadenas polipeptídicas, hay un azúcar que compone al disacárido, que es N-acetilmorámico, que tiene una cadena aminoácida que tiene aproximadamente 4 o 5 aminoácidos, que se une por medio de un enlace peptídico con la otra cadena aminoácida del N-acetilmorámico de la cadena subyacente. Este enlace peptídico lo realiza o lo forma una enzima que se llama transpeptidasa. Al momento de que nosotros tenemos una infección y mandamos un antibiótico beta-lactámico, lo que realiza es que el anillo beta-lactámico se une al sitio de acción o al sitio de unión de esta enzima, con lo cual impide la producción de peptidoglucano y consigo trae consecuencias como la disgregación de la membrana bacteriana. Son bactericidas solamente cuando están en fase de crecimiento exponencial de las bacterias. Las características del anillo beta-lactámico es que es un anillo heterocíclico de 4 átomos y en el carbono número 3 hay un nitrógeno. Según la naturaleza de los radicales, se va a diferenciar en las diferentes moléculas que compone a esta familia de beta-lactámicos. Y las cadenas laterales son las que van a complementar a este anillo, dándole la actividad antimicrobiana. Voy a hablarles sobre la farmacocinética y farmacodinámica de algunos antibióticos beta-lactámicos. La penicilina potásica es una de las primeras que salió al mercado. Tiene una vida media de 30 minutos, una duración de acción de 2 a 4 horas, se administra por vía parenteral y tiene una biodisponibilidad del 100%. Va más dirigido exclusivamente a bacterias gram positivas. En la gráfica podemos observar que tiene una concentración máxima muy marcada. Por lo tanto, la fase de absorción es muy rápida y también la fase de excreción es bastante rápida. La penicilina B tiene una vida media de 30 a 35 o 45 minutos, tiene una duración de acción de 4 a 6 horas, se administra por vía parenteral o enteral, tiene una biodisponibilidad del 25% o del 100% y el aclaramiento que realizan la mayoría de estos medicamentos beta-lactámicos se realiza por los riñones, es decir, se excreta por la orina, ya que al ser una molécula muy pequeña se va directamente al riñón y la excreta por vía urinaria. Un metabolismo hepático del 20% y un 80% de unión a proteínas, es decir, que se va a unir solamente el 80% a la albúmina o a todo este grupo de los citocromos P450. Es más dirigido hacia bacterias gram positivas y un poquito a gram negativas. La penicilina G procaínica tiene una vida media de 50 minutos. Su duración de acción es de 12 a 24 horas. Se administra de vía parenteral. Tiene una biodisponibilidad del 100% y su aclaramiento se realiza en un 90%, mientras que su metabolismo hepático en un 10%. Se une un 50% a la albúmina o a los citocromos y es más dirigido hacia bacterias gram positivas que a gram negativas. Y las penicilinas, la penicilina benzatínica tiene un volumen de 7 días, se administra por vía parenteral, tiene una duración de acción de 7 a 10 días y tiene un Tmax, una concentración máxima del 60%, de 60 minutos, perdón. Tiene una biodisponibilidad del 100%, del 25% y hasta el 80%, una unión a proteínas del 60% y su aclaramiento renal se realiza en un 90%, mientras que su metabolismo hepático en un 10%.
Ahora, para las indicaciones de los usos de penicilinas, hay que recordar que van a ir dirigidos específicamente hacia algunas infecciones. Sin embargo, muchas de las bacterias con las cuales combaten también las tenemos en la boca. Recordemos que pues nuestra microbiota oral tiene más de 700 especies y también nos basamos en el campo o en el espectro que abarcan. La penicilina potásica, por su parte, va más dirigido hacia infecciones causadas por organismos susceptibles a la penicilina, infecciones producidas por bacterias anaerobias, amigdalitis, neumonías, bronconeumonías, abscesos dentales y periodontitis. La penicilina B, sus indicaciones son para infecciones del tracto respiratorio, amigdalitis, bronquitis, celulitis y escarlatina. Sin embargo, este se va a perder mucho en el pH estomacal. La penicilina procaínica va para infecciones de vías respiratorias, infecciones de piel, tejidos blandos, infecciones bucales como estomatitis y periodontitis. Al tener procaína también da un efecto anestésico, ya que la procaína es un anestésico. Aparte de que combate a las bacterias, sirve como antibiótico, también tiene un efecto anestésico. La penicilina benzatínica es más para procesos infecciosos producidos por estreptococos del grupo A y infecciones de leva moderada de vía respiratoria. La ampicilina, que tiene una vida media de 2 horas, se administra de vía enteral, tiene una concentración máxima de los 120 minutos, aproximadamente 2 horas. Una biodisponibilidad del 60%, aclaramiento al 90%, un metabolismo hepático del 90% y es más dirigido hacia gram positivas que a gram negativas. Es indicada para infecciones de vías urinarias, gonorrea, infecciones por salmonella, Shigella, septicemia, otitis meningitis bacteriana o bronquitis. Mientras que la amoxicilina tiene una vida media de 40 minutos, vía enteral, se administra una concentración máxima de 1 hora, una biodisponibilidad del 90%, aclaramiento del 80% y un metabolismo del 20%. Se debe de administrar 500 miligramos cada 8 horas y esta ya tiene un poquito más de espectro hacia gram negativos, es decir, va para gram negativos y para gram positivos. Va dirigido hacia infecciones agudas y crónicas de vías respiratorias, piel, tejidos blandos, gastrointestinales y en general tratamientos causados por bacterias sensibles a penicilinas. Ahora, ¿qué pasa cuando hay resistencia a todos esos antibióticos que ya mencioné? Bueno, la resistencia la podemos provocar nosotros al mandar un antibiótico incorrecto que no es dirigido o específicamente para lo que padece el paciente. Lo podemos provocar nosotros. O también por transmutación de los genes de las bacterias. Al momento de que una bacteria ya reconoce y es resistente a beta-lactámicos, se produce una enzima llamada beta-lactamasa, lo cual hace es impedir que el beta-lactámico o el anillo beta-lactámico se una al sitio de unión de la PBP. Entonces, a partir de aquí nace el ácido clavulánico, que es una sustancia, un fármaco, que es resistente a las beta-lactamasas y lo que hace es solamente ayudar al antibiótico, que en este caso es la amoxicilina, para que éste inhiba o ocupe el lugar de la beta-lactamasa y la desactive, por lo tanto dejando libre a la amoxicilina y ésta se pueda unir libremente a la PBP. Va a tener la amoxicilina con ácido clavulánico una vida media de 90 minutos, un tiempo máximo o concentración máximo de 1 hora, una biodisponibilidad del 90%, unión a proteínas del 20%, aclaramiento renal del 80%, metabolismo hepático del 20% y se administra por vía enteral o parenteral. Es resistente a las beta-lactamasas y se administra 875 miligramos o 125 miligramos cada 8 horas, por lo cual facilita la administración. Va dirigido hacia infecciones del tracto respiratorio, infecciones leves o moderadas del tracto respiratorio inferior, infecciones bucodentales como abscesos, gingivitis y periodontitis, infecciones del tracto urinario. La dicloxacilina va a tener una vida media de 30 minutos, una concentración máxima del 60 minutos, una biodisponibilidad de 30 al 50% ya que se absorbe mucho en intestino, una unión a proteínas del 95%, aclaramiento renal del 50%, eliminación por bilis por lo que no se eliminó por vía hepática o lo que se metabolizó por vía hepática, metabolismo hepático del 10%,
y se administra por vía enteral. También es resistente a las beta-lactamasas, va dirigido más hacia gram positivos y un poquito a gram negativos. Se administra 250 miligramos o 500 miligramos por 4 veces al día. Está indicado para infecciones del tracto respiratorio, también para infecciones de tejidos blandos como abscesos mamarios o cutáneos y en este caso también abscesos dentarios, y tiene buena aplicación terapéutica en otras infecciones. Ahora vamos a hablar sobre las cefalosporinas que pertenecen al grupo de los beta-lactámicos, pero son una familia que se divide en 3 generaciones. En 1948, Brodsky aisló el hongo Cephalosporium acremonium en las aguas negras de las costas de Cerdeña y de su núcleo activo el ácido 7-aminocephalosporónico. Y así es como se obtiene la cefalosporina. Se va a dividir en 3 generaciones, de la cual la primera generación es la cefalexina, que tiene una vida media de 90 minutos, una concentración máxima de 60 minutos, una biodisponibilidad del 80%, una proteína del 20% y se excreta por vía renal en un 90%. Su metabolismo hepático en un 10%, se administra por vía enteral o parenteral. Es resistente a beta-lactamasas, aunque va dirigido más hacia gram negativos que a gram positivos que a gram negativos. Puede haber posibilidad de alergia cruzada con penicilina al 20% y se administra 500 miligramos cada 12 horas. También va a ir dirigido hacia infecciones de vías urinarias, piel, tejidos blandos y también para infecciones dentales, sífilis o gonorrea. Vámonos con las cefalosporinas de segunda generación y tercera generación. La de segunda generación es el Cefaclor, que tiene una vida media de 30 minutos, una concentración máxima de 60 minutos, una biodisponibilidad del 99%, una unión a proteínas del 35%, aclaramiento renal del 90%, metabolismo hepático del 10% y es resistente a beta-lactamasas. Se administra por vía enteral y parenteral. Se administran 500 miligramos cada 8 horas, lo que facilita la toma del medicamento y va dirigido a gram negativos y gram negativos. La cefrexona es la cefalosporina de tercera generación, la cual va a tener una vida media de 8 horas, una concentración máxima de 10 minutos, es decir, va a llegar rapidísimo a la sangre, una biodisponibilidad del 100%, unión a proteínas del 95%. Un aclaramiento renal del 80%, metabolismo hepático del 20% y es resistente a beta-lactamasas. Se administra por vía parenteral un frasco de 500 sobre 2 miligramos sobre mililitros. Se administra por vía parenteral y va indicado para infecciones de vías respiratorias, infecciones de vías urinarias, infecciones infraabdominales, meningitis, septicemia, infecciones de la piel y tejido blando, así también como infecciones óseas y de articulaciones, los cuales pues no son de gran ayuda al momento de que vayamos a tratar con una infección en hueso causada por una infección bucal. Ahora, algo a tomar en cuenta de las cefalosporinas es que no deben de ser de primera opción, solamente cuando la infección no los permita. ¿Por qué? Porque pues puede haber o causar resistencia si nosotros mandamos esto cuando no lo necesita. Y también es necesario, si se encuentra que una persona es o se sospecha que una persona es susceptible a las cefalosporinas, pues mejor realizar un antibiograma para descartar esto. Y la mayoría de todos los antibióticos beta-lactámicos que son indicados para vías urinarias también se administran con otro medicamento que es el Provencid, ya que muchas veces encontramos Escherichia coli en vías urinarias y lo que queremos es deshacernos de esa bacteria. Lo que hace el Provencid es que le da más tiempo a las penicilinas o a estos antibióticos beta-lactámicos para permanecer en el riñón y pues eliminar a la bacteria. Interacciones bacteriostáticos versus bactericidas. Un bacteriostático es un producto que no mata a una bacteria, simplemente va a detener su crecimiento o va a detener o inhibir algunos mecanismos que realice la bacteria, mientras que un bactericida va a matar directamente a la bacteria dejándola sin protección, en este caso inhibiendo la producción de peptidoglucano.
Al momento de que haya interacción entre un bacteriostático y un bactericida, puede que haya antagonismo, el cual pues va a inhibir una acción de alguno de estos dos antibióticos. Mientras que si mandamos un antibiótico del mismo origen bactericida o con bactericida va a provocar sinergia, lo cual es de muchísima ayuda al momento del tratamiento. Los macrólidos es una familia de antibióticos que se caracterizan por tener un anillo macrocíclico de lactona. Está constituido de 16 carbonos aproximadamente y está unido a 2 desoxiazúcares. Estos se encontraron en 1952, pero se encontró resistencia hasta 1955. Los encontraron en Filipinas y proviene de la cepa de Streptomyces aireterus. El primer macrólido que se obtuvo fue la eritromicina, que es una base débil que forma sales o ésteres en contacto con los ácidos orgánicos. Posterior a la obtención de la eritromicina, pues viene la claritromicina y la citromicina. Son considerados bacteriostáticos en concentraciones bajas, pero si aumentamos estas concentraciones hasta 4 veces, son característicos o llamados también bactericidas. Su mecanismo de acción es el siguiente. A diferencia de los beta-lactámicos, estos van a inhibir directamente a la producción de proteínas de la bacteria, específicamente al momento de que el RNA mensajero se une a los ribosomas que producen RNA de transmisión. Este se une en el sitio P, que es el sitio de peptidil, o que une por medio de enlaces peptídicos e inhibe que se siga sintetizando estas proteínas. Van a inhibir directamente a una enzima que es la peptidil RNA ribosomal, porque pues une a esta cadena. Penetran fácilmente la membrana de gram positivos y pocos gram negativos. Son tiempo dependientes, por lo tanto va a haber efecto post-antibiótico. Y hay que tomar en cuenta de que si lo consideramos como una de las primeras opciones cuando una persona es alérgica a las penicilinas. Sin embargo, si hay resistencia a las penicilinas, no se debe de indicar, porque si hay resistencia a penicilinas, frecuentemente hay resistencia a macrólidos. Uno de los principales medicamentos es la eritromicina, que tiene una Tmax o una concentración máxima de 3 a 15 horas. Se une a proteínas de un 60 a 90%, lleva a cabo un metabolismo hepático del 80% y un metabolismo o aclaramiento renal en un 20%. Aquí cambia esta parte de que se excreta por riñón, porque al ser una molécula muy grande necesita mucho del metabolismo hepático, es decir, que pase por fase 1 y por fase 2. Y normalmente se administra una dosis de 250 miligramos cada 6 horas y su vía es enteral. Es más dirigido hacia gram positivos que a gram negativos y va dirigido a infecciones causadas por Streptococcus A de grupo A, beta hemolíticos, y también del grupo B. También infecciones de vía respiratoria superiores en pacientes con enfermedad cardíaca, congénita, etc. También va a activar a un receptor que se llama motilina, el cual lo tenemos en el estómago y puede provocar diarreas fuertes. Por lo tanto, no se recomienda mandar este medicamento en una persona que tenga problemas gastrointestinales o gastroenterales o que tenga diarrea bacteriana. Atraviesa en un 2% la placenta y se excreta con leche, lo que hay que tener cuidado para que no presentemos sensibilidad en los bebés. En altas dosis es ototóxico y no penetra al cerebro. Es indicado para infecciones leves a moderadas. Otro grupo son las tetraciclinas, que son identificadas en 1948. Esto fue producido por una cepa de Streptococcus aureofaces y van a poseer una estructura de 4 anillos cíclicos con un núcleo octahidrofeno. Este va a eliminar infecciones causadas por bacterias gram positivas y gram negativas. Sin embargo, van a ser quelantes, lo cual significa que van a atraer a iones calcio o sustancias como metales como el calcio, el magnesio y el manganeso.
Es una molécula anfótera, lo que quiere decir que tiene una parte hidrofílica y una lipofílica, lo cual pues facilita a la penetración de este antibiótico a la bacteria. Casos han reportado resistencia ante estos medicamentos que son las tetraciclinas porque se les administra a todo el ganado que pues nosotros consumimos en la carne, en la leche, para evitar infecciones, por lo tanto genera resistencia porque pues nosotros consumimos este tipo de alimentos. No está recomendado mandar en niños, pues al ser un quelante atrapan o captan iones calcio y los niños en este momento es cuando están más en su fase de crecimiento y por lo tanto requieren más de ese calcio. Su mecanismo de acción es el siguiente. Al ser una molécula anfótera van a poder introducirse en la membrana de la bacteria por medio de difusión pasiva y pasan a través de unos poros que tienen las bacterias. Estos, a diferencia de los macrólidos, van a unirse a la porción 30S de los ribosomas que están generando la producción de proteínas y pues van a inhibir la producción del RNA de transmisión que se convierte en pues proteínas. Con esto inhibe y desacoplan la fosforilación oxidativa y altera la membrana celular de la bacteria. Son considerados bacteriostáticos a una concentración baja y bactericidas a una concentración alta. Se absorben en el intestino delgado entre un 30 y un 70%. Su absorción va a estar interferida con alimentos que contengan calcio, magnesio, aluminio, zinc y hierro. Son liposolubles, por lo tanto se van a metabolizar más en hígado, se concentran en tejido óseo y dental y la única indicación que debe ser la correcta es cuando hay periodontitis o enfermedad periodontal. También se va a ver afectado por medicamentos que son inhibidores de los protones de hidrógeno como el omeprazol. Uno de los fármacos que pertenecen al grupo de las tetraciclinas es la doxiciclina, que se administra 100 miligramos cada 12 horas, tiene una vida media de 15 horas. Es anfótero ya que penetra la bacteria, atraviesa la barrera hematoencefálica, es también indicado cuando hay infección por riquecias y tiene un espectro gram positivo y gram negativo. El metronidazol es un antiparasitario, es un bactericida, un antibiótico bactericida contra bacterias anaerobias, de las cuales está Clostridium difficile. Se absorbe en el intestino delgado, se va a eliminar por riñón en un 80%, tiene un metabolismo hepático del 80% y va a saturar AP450, tiene una vida media de 8 horas. Y su mecanismo de acción al momento de que nosotros lo ingerimos va a entrar como un profármaco. El profármaco se va a activar cuando penetra la bacteria y normalmente como es antiparasitario va dirigido hacia infecciones gastrointestinales. Y en las bacterias vamos a poseer una cadena respiratoria lateral que contiene una enzima que se llama ferroxoxirreductasa que va a activar al metronidazol del profármaco a un fármaco y posteriormente va a fragmentar al DNA y por lo tanto va a morir la bacteria porque no va a poder reproducirse. Uno de los medicamentos más también comunes es el tinidazol, que se administra de 500 miligramos cada 12 horas de 3 a 6 días y tiene una vida media de 12 horas. Los antibióticos que pertenecen a las quinolonas van a ser antibióticos sintéticos, van a ser los primeros antibióticos sintéticos que son bactericidas. Tienen un espectro más dirigido hacia gram negativo e inhiben a mecanismos ya internos de la célula como la DNA girasa o la DNA topoisomerasa. Y solamente su indicación es cuando hay opción a resistencia de beta-lactamasas. También hay 4 generaciones y son el ácido nalictíxico, el ciprofloxacino, leucociprofloxacino y el moxifloxacino. Se acumulan en cartílago y tendones relacionados con la ruptura del tendón de Aquiles y por el ejercicio y también por el uso de corticosteroides. Hay riesgo bajo en el embarazo. Se receta solamente para enfermedades infecciosas gastrointestinales y urinarias. Causa toxicidad celular, puede provocar hiperglucemia y hay riesgo con AINES a una convulsión neuropática. Penetra hueso, forma quelatos de hierro, calcio y si hay resistencia a beta-lactamasas,
va a haber efecto post-antibiótico. Ahora, el grupo de los lincosamidas son antibióticos que provienen de Actinomyces, Streptomyces, Lincomenesis. Primero se obtuvo a la lincomicina y después a la clindamicina. Es similar a los macrólidos, solamente que proviene de Actinomyces mycoplasma y Actinomyces plasmodium. Puede causar colitis pseudomembranosa y es una opción a alergia a penicilinas, y hay resistencia cruzada con eritromicina. Es bacteriostático y va a tener su mecanismo de acción uniéndose a la subunidad 50 de los ribosomas, impidiendo la producción de proteínas. Tiene un espectro gram positivo y gram negativo y solamente está indicada en infecciones de hueso causados por Streptococcus aureus. Por lo general tienen vida media de 2 a 3 horas, hay concentraciones altas en hueso y líquido sinovial, no llega al sistema nervioso y atraviesa la placenta. Se elimina por orina y por la bilis. Puede producirse infección con Clostridium difficile y gastritis. Puede también haber antagonismo con macrólidos y con beta-lactámicos y tiene un metabolismo hepático que se requieren ajustar dosis. Es una alternativa al metronidazol y hay sinergia con aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son otro grupo de antibióticos que se obtuvieron a través de una cepa de Streptomyces griseus. Van a compartir una estructura que es el anillo aminociclitol y tienen carga positiva. Son más usuales atacando a gram negativas, anaeróbicos, y al ser cationes su mecanismo de acción es el siguiente. El aminoglucósido entra a la bacteria gram positiva al unirse con LPS y con algunas proteínas que se encuentran en estas bacterias mediante una gradiente concentración. Al unirse al LPS y a las proteínas va a desplazar a los nutrientes principales de las bacterias como el calcio y el magnesio. Una vez que ya se unieron, van a introducirse a la célula y a inhibir procedimientos ya más intracelulares, como la inhibición de la cadena de proteínas o de proteínas de la bacteria. Esto va a favorecer al pH alto de la cadena respiratoria y al oxígeno interno que está. Ahora, trimetoprim sulfametasaxol es una unión de dos antibióticos que van a inhibir la síntesis del tetrahidrofolato, que es el derivado del ácido fólico que utilizan algunas bacterias para producir purinas. Son bacteriostáticos y actúan sobre gram positivos y gram negativos. Normalmente está indicado para infecciones urinarias, gástricas e intestinales y se toma con alimentos. Al inhibir la ruta metabólica de PAVA, algunas sulfamidas y el trimetoprim van a inhibir esta cadena para que no se produzcan el ácido tetrahidrofólico y por lo tanto la producción de purinas de las bacterias. Cloranfenicol. Este se obtuvo a través de una cepa de Streptomyces venezuelae y va a ser más dirigido hacia gram positivos y gram negativos. Es bacterioestático porque va a inhibir la síntesis de proteínas de las bacterias. Se unen a la porción 50 y se van a distribuir mayormente en el líquido cefalorraquídeo. Su uso se limita a infecciones graves y de manera oftálmica como su indicación más común. El efecto antabus o disulfiram es cuando personas que toman medicamento añadiendo alcohol o etanol generan que el acetaldehído al tomar medicamentos como el metronidazol se convierte en un metabolito tóxico, lo cual pues puede dañar a nuestro organismo produciendo taquicardia, dolor de cabeza, vómitos y otros eventos adversos que incluso puede llegar hasta disnea o la muerte de la persona. Se han reportado casos en el que puede llegar las personas al momento de que están combinando etanol con medicamentos a llegar a disnea o a muerte. Ahora algunos casos clínicos. Paciente 1. Sano con pulpitis irreversible. Su tratamiento sería remitir con un endodoncista en su caso y eliminar el factor causal. Así nosotros estaríamos cumpliendo el principio 1 de la recomendación o de uso de antibióticos. No se debe de administrar antibiótico porque no hay indicios de infección. Paciente 2. Paciente sano con necrosis pulpar y celulitis, evolución 2 días. Tratamiento de conducto sería el tratamiento ideal para eliminar el factor causal y mandar penicilina procaínica de 2 a 3 días en una dosis de 800 ml en volumen.
Ahora, un paciente ASA 2 con absceso submandibular de 5 centímetros de diámetro. Al ser un paciente ASA 2, es decir, que tiene una enfermedad o una condición sistémica, pero que está controlada, podemos tener un buen tratamiento con éxito. El primer paso es drenar el absceso para cumplir el principio 1 del tratamiento antibiótico y se mandaría ceftriaxona de 1 gramo de 2 a 3 días. Sin embargo, también podríamos mandar penicilina G-procaínica, lo cual está indicado por una guía práctica clínica que proporciona la Secretaría de Salud. Sin embargo, al ser un absceso submandibular de 5 centímetros de diámetro ya es bastante grande, lo cual nos da un indicio de que puede haber más bacterias gram negativas que gram positivas. Entonces, utilizaríamos más ceftriaxona porque tiene un espectro amplio hacia gram negativos, y también la guía práctica proporcionada por la Secretaría de Salud menciona que es uno de los medicamentos más mandados cuando hay este caso de abscesos submandibulares que comprometen al cuello. Ahora, paciente 4, paciente infantil de 6 años con absceso dental local, fiebre de 38 grados. Se mandaría tratamiento como pulpectomía para también cumplir el principio 1 del tratamiento antibiótico, y se mandaría amoxicilina de 250 miligramos cada 8 horas por vía oral. Al ser un absceso dental local y tener fiebre de 38 grados nos está indicando que puede haber que haya celulitis, y lo cual también da un indicio de que apenas el crecimiento de las bacterias gram positivas está en aumento. Y por último, un paciente sano programado para extraer un tercer molar y un segundo molar. Lo que se realizaría es una profilaxis antibiótica, porque hay que recordar que al momento de que realizamos una cirugía de terceros molares se está involucrando una microbiota mixta entre la microbiota de orofaringe y pues la microbiota oral, con lo cual estaríamos evitando una infección después de la cirugía. El antibiótico de elección sería penicilina G de 800.000 en volumen 2 horas antes del tratamiento, y posteriormente observar las primeras 24 horas posoperatorias. Gracias.